Buenos días República Dominicana, buenos días al mundo. Inicia Diario 55, su versión correspondiente a este miércoles 21 de julio, año 2021. Ya inicia esta revista informativa que en este tramo de 7 a 8 estaremos compartiendo con ustedes todas las noticias locales, regionales, nacionales, internacionales y mucho más. En la segunda parte, en el Café de Diario, estaremos conversando con un dirigente comunitario, el señor Zapata, que estará con nosotros conversando del movimiento Patria para Todos. Con él conversaremos y revisaremos las expectativas de la población de estos movimientos sociales, políticos que buscan el bienestar de la colectividad. Como cada mañana estaremos nosotros aquí, Fran Rodríguez, Edison Meléndez y todo un equipo que trabaja detrás de cámara para que ustedes reciban este gran programa. Como siempre, República Dominicana, un país donde se generan muchas noticias y donde la gente también está a la expectativa de saber lo que está sucediendo. Y ya nosotros estamos listos para informarle. Como siempre, es importante y no podemos dejar de dar gracias al Santuario Nuestra Señora de la Altagracia por las palabras que recibimos cada mañana para alimentar el alma, el espíritu, y que estas palabras siempre nos recuerdan el compromiso que tenemos con el país, con la patria, con el planeta, con nuestras familias y con nuestro país. Damos los buenos días a don Fran Rodríguez, que está aquí con nosotros. Muchas gracias, Edison Meléndez. Saludos, muy buenos días a toda la teleaudiencia que nos sigue cada mañana a través de Super TV 55, el canal de todos. Aquí estamos con la gracia y la bendición del Todopoderoso, luego de la Santa Misa que se origina en la parroquia Santuario Nuestra Señora de la Altagracia. Mitad de semana, es miércoles, todo pinta que será un día bastante caluroso, con la amenaza del polvo del Sahara incidiendo en la República Dominicana. 21 de julio, hoy es Día Internacional del Perro. Ay, mi madre. El más fiel de los amigos, así le llaman a los caninos, a los canes. 21 de julio, aunque hay otros países como Guatemala, México y Estados Unidos que lo celebran en agosto. Pero siempre será un día para dedicárselo a esa mascota o a ese guardián que usted tiene en la casa. Muchas noticias que compartir con todos ustedes en este día. Ayer las declaraciones del expresidente de la República, Leonel Fernández, sobre el estado de salud de su madre Yolanda, quien, como recordarán ustedes, fue intervenida quirúrgicamente de la cadera luego de haber sufrido una caída. El expresidente estaba agotando una agenda por España, debió suspenderla para acompañar a su madre en el momento de la intervención. Todo había salido perfectamente, así lo destacaba, y cuando en la casa se suponía que se recuperaba, iba retrocediendo la salud hasta llegar a una deficiencia cardíaca que la mantiene en un estado de salud en estos momentos precario. Así lo destacaba el presidente del partido La Fuerza del Pueblo, expresidente de la República, Leonel Fernández. Ya son casi 95 años, en agosto, doña Yolanda. Y la edad no favorece para nada cuando hay situaciones de este tipo, que hay operaciones luego de una caída, los huesos no se comportan igual ya a esa edad. Vamos a orar, vamos a desear la recuperación, pero ayer lo vimos muy apenado al expresidente haciendo las declaraciones a la prensa. Así es, vamos a rogar porque todo salga bien. Estas caídas a esta edad son sumamente peligrosas y esperemos que todo salga súper bien. Yo siempre he tratado un tema y que en estos días ha estado en la palestra pública, que es la donación de sangre, porque una comunicadora importante de Santo Domingo firmó con el Ministerio de Salud Pública en una actividad también donde estuvo el presidente
donde hacen un llamado a la población a donar sangre, algo que es un acto de amor, de solidaridad, hasta que entra el negocio, que es donde tenemos nosotros que completar este proceso para que sea un acto de altruismo, de compañerismo, de que alguien se sienta el amor por los demás y que done parte de su sangre para salvar una vida. Ahora, el esquema, yo no sé si esto pasa en todo el país. El gran negocio que es la sangre en Santiago y todo el entorno, yo creo que con eso hay que romper, porque de nada sirve que yo regale mi sangre para que un buen luego venda esa sangre carísima. Entonces no tiene ningún sentido que esto no se regule y que el Estado intervenga y que haya un banco de sangre o que haya la facilidad de cuando una persona tenga que transfundirse, haya disponibilidad de sangre y que pueda haber sangre a un costo accesible, porque de verdad que el negocio que se ha establecido con relación a esto da mucha pena, y a veces quienes tenemos que sacarnos sangre por un tema de que producimos mucho, nos lamentamos que nos negamos, porque cuando nos ha tocado en algún momento entonces buscar la sangre, hemos descubierto el gran negocio y la gran estafa que significa esto, de que regalo mi sangre para que con esta puedan salvar a alguien, pero entonces cuando alguien de mi entorno la necesita, hay que pagar una gran suma de dinero y muchas veces hasta salir de Santiago. Y esto hay que organizarlo a través de, no sé, un organismo descentralizado o algo. La Cruz Roja a veces intenta hacer un gran trabajo, pero el sector privado termina como creando esto y apoderándose de los mercados. Nada sirve de donar sangre si no hay facilidad de que la gente tenga acceso a esto, que da pena a veces cuando cualquier infeliz en el hospital que no tiene ni siquiera el pasaje le dicen que tiene que buscar 2 pintas de sangre, una gente con 25 pesos o con 100 pesos en el bolsillo. Ojalá que funcione. Es una comunicadora que ha tomado esta iniciativa y parece tendrá el apoyo gubernamental. La Fundación Lazo, así se denomina, sí, de la comunicadora Loreni Solano, y dice que habrá incentivos para aquellas personas que donen sangre. Y esto, como tú señalas, debe ser un desprendimiento de ciudadanos. Así como hay campañas de donación de órganos, también la sangre, que es tan vital, tan importante. Muchos pacientes que lamentablemente por sangre no pueden superar una crisis, una situación. Y ojalá que se pueda lograr y que todos aquellos que necesiten realmente la sangre puedan tener ese banco, puedan tener un lugar donde accesar y que no sea tan costosa, porque realmente cada día la oferta de la sangre se dispara y el costo mismo para usted conseguirla es exorbitante. Aquí hubo gente incluso que después esto se quiso tergiversar, y sobre todo gente que siempre tiene un corazón muy ofensivo, un corazón que nada tiene que ver con lo altruista, un listado de personas que le había dado el COVID que eran donantes de plasma. Sí. Y ante la gran demanda, entendemos nosotros que fundaciones importantes en estos tiempos, en Estados Unidos, usted llega a un hospital y siempre hay fundaciones para aquellas personas que no tienen los recursos necesarios. Yo conozco dominicanos que han ido a hospitales de Estados Unidos, lo han puesto en lista de espera y esa espera ha valido la pena porque han resuelto sus problemas hasta de trasplantes de órganos. Es decir que hay que crear conciencia en la población, pero sobre todo que usted sepa que esa sangre que usted dona va a un lugar seguro y que será bien utilizada, que no será negociada. La sangre expira, tiene una fecha de vencimiento, caduca, y por eso siempre hay que estar constantemente renovando todo este sistema. Soltemos con eso, porque de verdad es un acto muy hermoso, alguien que decide donar su sangre para salvar una vida, y que el negocio termine dañando este acto tan hermoso de alguien donar un órgano, donar la sangre, para que un buen se haga millonario vendiendo esto que es la sangre. Mire, siguen los problemas
en Punta Cana, sobre todo, en el este de la República Dominicana, con los taxistas. Usted recordará que en una oportunidad el ministro de Turismo, David Collado, y otras organizaciones se reunieron para buscarle una solución, porque hasta pleitos, confrontaciones se han producido entre taxistas que no permiten que Uber pueda accesar a hoteles, porque ellos tienen sus normas. Y debió intervenir el ministro para que la sangre no llegara al río. Además, estaba haciendo una mala promoción al turismo dominicano. Recordamos nosotros que el alcalde de Verón dijo que ese acuerdo que habían arribado no tenía ninguna validez porque al ayuntamiento no se le invitó a esas reuniones, como de hecho tenían que invitarlo, porque también el ayuntamiento rige. Pues yo pensaba que nada más eran los funcionarios de Santiago que eran excluyentes y mezquinos. Hemos visto en las redes una vez más que este tipo de incidentes se han vuelto a producir, desmontando inclusive los pasajeros, que son turistas, y esto nada bien le hace al turismo, y más en la situación que estamos, que es empezar prácticamente desde cero, que hay una recuperación, según anuncia el Ministerio de Turismo de la República Dominicana, de aquellos que prefieren a República Dominicana como destino turístico. Y esa gallina de los huevos de oro no podemos matarla, hay que buscarle una solución urgente a esta situación que se está viviendo, sobre todo en este que es el principal destino turístico de la República Dominicana. Hay un tema ahí que es la seguridad jurídica, en el sentido de que muchas veces, por mucho tiempo, hay organizaciones que desarrollan paradas, que hacen una estructura de transporte y de buenas a primeras aparece. Con esto no estoy justificando ni la violencia ni lo que se da en relación a esto, porque el llamado siempre es al Estado, que deja de regular, que deja de funcionar, se crean estructuras que posteriormente hay que respetar o hay que conciliar. En todos los aeropuertos del país hay asociaciones, y en los puntos turísticos hay asociaciones de transporte turístico, gente que están certificadas por el Ministerio de Turismo. Y, por ejemplo, si usted va al aeropuerto, ahí hay taxistas que son de esa especialidad, que trabajan con eso, que tienen su carnet, que están organizados, que saben dónde se paran, cómo hacen el turno y todo. Lo mismo si usted va al metro de transporte de personas que tenemos aquí en Santiago, cualquier cosa, y hay cadenas o grupos de taxistas que están ahí, que tienen años y que han creado esa estructura, y muchas veces cuando se quieren cambiar las normas, eso detona en esta situación por el vacío que nosotros hemos tenido del accionar del gobierno, y muchas veces eso es lo que detona en situaciones pocas veces deseables, de que, bueno, aquí hay una asociación que es lo mismo que nos pasa con los puertos, que se creó aquí toda una estructura de empresas de transporte, y hoy tenemos la situación de que se crearon derechos, de que se generaron, y hoy te dicen, bueno, tú vas a sacar un contenedor de aquí, tienes que usar AFRAN, y si no, no lo puedes usar. ¿Por qué? Porque el Estado permitió que por años la infuncionabilidad generara una estructura y que estas personas sean los que prácticamente tienen el monopolio de transportar las mercancías, y es función del Estado evitar que cosas como estas sucedan, que posteriormente terminan en violencia. El que va a un puerto a buscar una mercancía y no es parte de la asociación de transportistas que controla los muelles, hay problemas serios. Mire, en días pasados, cuando se estuvo hablando de nóminas en algunas instituciones públicas, de que las mismas habían aumentado y se referían a que se estaba pagando los correspondientes a cada persona desvinculada, es decir, se le estaban dando sus prestaciones, y que en algunas posiciones incluso se había mejorado el salario de muchos funcionarios de alto, mediano e intermedio en cuanto a su posición se refiere en ejecutar su labor. Pero
después del anuncio hecho por el presidente, las centrales sindicales, los empresarios de un aumento que para muchos ha sido insignificativo, si se comienza a ver desde la inflación lo que podría recibir o percibir un empleado cuando se reclasifiquen las empresas, que hoy el número no es el mismo en cuanto a empleados, en cuanto a producción se refiere. Pero muchos empleados públicos se preguntan, ¿y nosotros para cuándo? ¿Para cuándo? Porque también estamos sufriendo las mismas situaciones que todo empleado privado, que tiene que comprar productos al mismo precio, que tiene que pagar servicios que están mucho más allá de lo que hace 6, 7 u 8 meses. Es una situación que hay que replantearse también, esta de los servidores públicos, de los colaboradores, como se le llama en el día de hoy. Dos temas ahí. Bueno, vamos a dar paso a Xiomara para tratar un tema importante con relación a lo del salario del sector público. Café Santo Domingo, sabor que empieza... No, me agarró antes de empezar el comentario y a veces para no perder el hilo ponemos a Xiomara un poco de castigo. El Estado tiene una diferencia y es que se maneja por la ley de presupuesto y decía el ministro de Planificación, Economía y Desarrollo que o esperar que se haga el presupuesto del año 2022 o en su defecto esperar que se haga la reforma fiscal. Hay mucha gente que tiene que revisar su caso porque me tocó a mí asistir a alguien que tenía tanto tiempo trabajando en el sector público, tenía como algunos 12, 13 años trabajando en una institución pública y yo, aunque la habían desvinculado, es una amiga, ella es del PLD, y yo traté de con el funcionario que dirige esa institución gestionar las prestaciones de ella. Fran, sorpresa, 16 años en una nominilla, no estaba en la nómina y no hay forma de cómo ese director ahora pagarle unas prestaciones. La tenían por contrato y fuera de nómina y él dice, todo el mundo quiere esa mujer aquí, todo el mundo reconoce el trabajo, no tengo la manera de darle las prestaciones porque ella estuvo aquí como en una nominilla, en una nómina externa por contrato. El empleado que está por contrato no genera prestaciones. Y es muchos de los casos que hay gente que no entiende, yo trabajaba en tal sitio. Sí, pero usted no parte de un contrato que esa empresa o ese organismo estatal le extendió y usted puede tener 5, 6, 7, 10, 20 años, pero usted no era un empleado fijo, lo que significa que muchas veces no es que no se quiera pagar prestaciones, es que no hay sustento, porque para usted erogar un dinero, usted tiene que justificarlo, porque yo no puedo decir, vengan, aquí, denme un dinero que yo trabajé aquí tal tiempo, sin haber un expediente, sin haber algo para sustentar esto. Y es muy penoso el que personas, conozco varios casos de esto, que es la situación por la cual mucha gente está pasando, que al final le será difícil conseguir prestaciones porque en el fondo no eran empleados, sino que estaban ahí por contrato. Y no entiendo cómo mucha gente que tiene situaciones en sus instituciones públicas no salen de sus oficinas y le dicen, miren, y le explican a la gente, mi deseo fuera pagarte tus prestaciones, ahora tú eras una persona que estaba por contrato, el director anterior, el ministro anterior, quien sea, no te tenía a ti en nómina, sino te tenía en una lista de personas que estaban aquí contratadas, es decir, que tú no eras empleado o eras empleada de esta institución y por eso no te podemos pagar prestaciones. También hay mucha sinvergüencería de mucha gente que desvinculan sin tener el dinero y tienen que pagarla. Si son empleados que estaban en nómina, que tenían todas las de la ley, hay que pagarles sus prestaciones. Ahora hay mucha gente que tienen que revisar su caso si al final ellos estaban ahí por contrato y no eran empleados de planta, empleados que estaban en la nómina principal, lo que significa que será casi imposible de que se les entregue sus prestaciones. ¿Y esos contratos se renuevan automáticamente o...? No hay control, porque un contrato no puede pasar de 3 meses, 3, 4 meses. Entonces hay gente que tiene... Esta muchacha que bueno, ya no es tan muchacha, esta señora tenía 12 años trabajando en un organismo
que trabaja la parte social. 12 años, la pusieron por contrato y parece que nunca cambiaron el contrato, hizo un gran trabajo, me consta de la dedicación del trabajo, intenté asistirla y me encuentro con la sorpresa que por 12 años ella estuvo fuera de la nómina, ganando una miseria por demás, y lo segundo es que hoy no va a tener prestaciones y no va a tener absolutamente nada. De hecho, yo he estado tratando de ver cómo, qué sé yo, se puede colocar, porque conoce ella al dedillo esa institución por la cual le regaló ella su tiempo, porque hoy no tiene ni siquiera cómo reclamar absolutamente nada. Ella dice que va para la Secretaría del Trabajo, que va para el MAP, y al final no va a poder hacer nada, porque la irresponsabilidad de quienes estuvieron manejando las instituciones y tenían a personas por años trabajando en una nominilla y hoy se encuentran con esta realidad, que han puesto a la persona en una situación, pero también al que dirige una institución, porque ¿cómo saca ese dinero? ¿Cómo le entrega el dinero a una gente que no tiene absolutamente nada? Una situación difícil tanto para la institución como para las personas particulares por esa irresponsabilidad. Usted le hace un contrato a una gente, terminó, pues, se acabó, renuéveselo y hágale saber que usted está por contrato para evitar situaciones como estas que estamos viendo con mucha gente, que duró mucho tiempo y hoy ellos mismos no entienden o no le han explicado la situación de ellos con relación a esto del por qué no se le puede dar prestaciones, porque ellos en teoría nunca fueron, algo que yo lamento, pero hay que hablar con la gente y explicarlo, ellos nunca fueron empleados de esa institución, sino contratistas que daban un servicio. Y es muy penoso que el Estado, que debe ser el garante de cosas, promueva cosas que son tan indignas como esa, de que una gente dedique su tiempo y hoy se encuentre con la situación de que nunca fue empleado de esa institución. Vamos nosotros a la publicidad y ya volvemos con las portadas de los diarios, con las noticias locales, regionales, nacionales, internacionales, deportes y mucho más. No le cambie, ya volvemos.
Como cada mañana damos un vistazo a las principales noticias que publican algunos de los diarios en la web, los diarios electrónicos, iniciando con Diario 55, que sirve de soporte al sistema informativo de este canal Super TV. En portada, ¿por qué Santiago es modelo de planificación estratégica? Ahí explica las razones. Reinaldo Peguero. Este es el director ejecutivo. INVI anuncia intervención del Palacio Consistorial. El Ministerio de Cultura recibe la donación de la edificación del Casino Central por parte de sus representantes. Eso es en La Vega. Sí. Educación retomará los desfiles escolares en fechas patrias. Comunidad lleva un año sin recibir agua potable. Agua del Cambio. Residencial Jardines del Rey. Bueno, que le manden agua del Cambio para allá. Dígale a la gente lo que es el agua del cambio. Quizás no la escucharon el día que usted... El día del explicó. comentario. Sí. Yo espero que ellos quiten el letrero ese de eso que no se ve bien en estos tiempos. Son estos camiones cisternas, distribuidores de agua, aquellos sectores donde lo solicitan, pues que tienen ya plasmada en el tanque el agua del cambio. Exacto. El mensaje. Alcalde Abel Martínez entrega trabajos de embellecimiento en la calle Padre Castellanos en los alrededores del monumento. Más de 30.200 dosis son aplicadas en centros de vacunación Banreservas. 46% de la población meta ha completado su vacunación. Pandemia ha descompuesto más de 8.355 empleos en zona franca. Descompuesto. ¿Y qué es esto? Pandemia descompuesto. Bueno. Ya averiguaremos qué quiso decir con eso. Vámonos a la información, otro diario que se origina en Santiago, el titular tiene que ver con Haití. Entonces, senador Taveras Guzmán pide amplio apoyo a ley extinción de dominio. Colegio Médico Dominicano y especialistas piden Ministerio de Trabajo retome diálogo con ARS. Estados Unidos piden extradición exdirector de las galeras. Narcotráfico. Se le imputa. Positividad diaria se reduce a 9.73% y reportan 12 defunciones. Han estado aumentando los muertos y bajando la cantidad de contagios. Sí. ¿Qué estará pasando ahí? Desvinculados de agricultura piden prestaciones laborales. Que investiguen si eran de la nominilla o si eran empleados, que me he encontrado con varios casos. Que aparentemente es un problemita también por el Ministerio de Educación Superior, de muchos colaboradores de carrera le han estado cambiando de posición y reduciendo salario. Ilegal. Eso es ilegal. Lo pueden cambiar, pero no se puede, tanto lo dice la Ley de Servicio Público como nuestro Código de Trabajo. Los salarios no se pueden bajar. Pero bueno, país donde la seguridad jurídica es algo crítico. Hoy entra, vámonos al listín, en la tercera fase del plan de flexibilización de las medidas restrictivas por el COVID-19 que habían sido impuestas por el gobierno, lo que unificará el toque de queda de 11 de la noche hasta las 5 de la mañana, con libre tránsito hasta la 1 de la madrugada, todos los días en todo el país. Estamos con el listín, muchachos, ya. La restricción para transitar es de solo 4 horas. Con un nuevo salario, la hora se pagaría a 110.15. Largas jornadas a la espera de parientes con COVID-19.
Duarte con París incluye a 74 en la primera etapa. Imagino que son 74 módulos, ¿verdad? El titular no lo especifica. Ayer concluyó las audiencias que estuvo realizando el Consejo Nacional de la Magistratura a los aspirantes al Tribunal Superior Electoral. Para mañana jueves ya se estarían dando informaciones de estos entrevistados. Calle Las Damas fue la vía principal en tiempos de la colonia. Leonel Fernández sobre su madre. Esta va a ser una noche en que ella tendrá que luchar por su vida. Entonces, donantes de sangre podrían beneficiarse de servicios públicos. Esos servicios públicos es montarse de manera gratuita en el metro de Santo Domingo, teleférico, entre otros. El que dona sangre, que hace un gesto de amor, no necesita que le den nada. El que necesita la sangre, sí necesita que le den la sangre barata o se le pueda regalar. Porque ya el que tuvo el desprendimiento no necesita nada. Aunque hay gente que vive de eso. Yo conozco en barrios gente que cada cierto tiempo van y la venden. Sí. Le dan 500 pesos y la venden a 8 y 9 mil pesos. Exacto. Eso no puede ser. Vámonos a Diario Libre. Contagios y ocupación hospitalaria a la baja. Se inicia tercera fase de desescalada. En 19 días se han reportado 10.400 casos COVID-19, camas UCI ocupadas en un 40%. La importancia de las vacunas. Informe advierte sobre riesgo de que policías científicos realicen labores particulares. Reforma policial. Esperemos. Nuevos ingresos se regirán por salarios reclasificados. En otra de las noticias que trae para hoy, Diario Libre, en este miércoles 21. Tribunal Superior Administrativo debe volver a conocer caso Proconsumidor y Propagás. Baja el número de presos con ITS. Esto es en la cárcel del Nuevo Modelo. Estas son enfermedades de transmisión sexual, ¿verdad? Que también le llaman ETS. Sí, sí. Un tema crítico en República Dominicana también, que uno lamenta que el liderazgo político de República Dominicana esté en su gran mayoría compuesto por cavernícolas y por gente que no saben absolutamente nada de lo que tiene referente al Estado. Un montón de embarazos, las enfermedades venéreas en aumento, como es el caso del SIDA. Y aquí estamos pensando que Cristóbal Colón viene por ahí. ETS es enfermedades de transmisión sexual y la ITS es de infección de transmisión sexual. La salud sexual es un derecho fundamental, que muchos de los cavernícolas que nos representan no saben que el derecho a la reproducción y el derecho sexual y reproductivo es un derecho fundamental y es un derecho humano. Terminamos entonces con el Nuevo Diario, 488 días de pandemia. Vivimos hasta el día de hoy. En las noticias más importantes para el país, muere albañil en Valverde por intoxicación con sustancia desconocida. Dan último adiós a joven asesinada en un drink de Sabana de la Mar. Sabana de la Mar. Entonces, gobierno reanuda operaciones aéreas desde y hacia Haití. Juan Ariel Jiménez, población decidirá a quién confía manejo del país cuando comparen situación económica. Abinader habla con presidente electo de Perú, Pedro Castillo, que ya fue
proclamado por la Junta Electoral. Tiene otro nombre allá, Sí. pero tiene que ver con electoral. Tribunal Superior se llaman esos lugares en esa región. Entonces, ya concluyendo con el nuevo diario y las noticias locales, desconocidos asaltan estación de gasolina en Nato Mayor. La situación se le complica a Manuel Jiménez. Ahí sí. Hay basura por pipa en Santo Domingo Este. A ver qué pasa Necesita allí. el auxilio del gobierno central. Bueno, vámonos entonces con las internacionales y los deportes a horas de que se inicien los Juegos Olímpicos en pandemia. Gracias, Fran. Edison. Iniciamos este recorrido en España y es que el gobierno español solicita a la Casa Blanca flexibilización del embargo a Cuba para garantizar los alimentos a este país caribeño. Protestas en Cuba, las madres del 11-7 claman por la libertad de sus hijos. Empresarios y oposición piden a Castillo no incluya a Perú en el eje bolivariano. Respetan su pensamiento e ideología, pero sería un error vincular al Perú con el eje bolivariano. Boris Johnson reafirma la potestad de Guaidó sobre el oro venezolano que está depositado en el Banco de Inglaterra. La crisis entre la Unión Europea y los gobiernos de Polonia están llevados a la Unión Europea. Lilian Paredes, una maestra que pasa del anonimato a ser la primera dama. La Comisión Europea de Derechos Humanos inicia un nuevo procedimiento para sancionar a Polonia y Hungría por las nuevas leyes. El gobierno populista de Polonia eleva la tensión con la Unión Europea y rechaza la validez de la justicia europea. La Unión Europea prorroga sanciones que vienen aplicando a Rusia y el chavismo invita a una reunión al fiscal del TPI para retrasar la posible investigación. Colombia vive una nueva jornada de protestas antigubernamentales en el día de su independencia. Ariel Henry asume el cargo de primer ministro en Haití y aboga por el diálogo entre las fuerzas para sacar de la crisis a este país. Nos vamos a las deportivas. Estados Unidos favorito para ganar el juego de béisbol inaugural. Bonetti retorna a la presidencia del Escogido. Laureano dispara doble y sencillo en el triunfo de Oakland. El béisbol dominicano parte hoy hacia Tokio a representar la República Dominicana. Pesas clasifica a 10 para los Juegos Panamericanos. Y softball ya da inicio a los Juegos Panamericanos, los héroes olímpicos con gran valor histórico para República Dominicana y el Caribe. Joe Biden reciben a los Buccaneers en la Casa Blanca y finalizamos. Colombia busca oro en su deporte rey, que es el ciclismo, y policía localiza a deportista desaparecido. Con esta información cerramos nuestro bloque de noticias internacionales, nacionales y locales. Nosotros a la publicidad, y cuando retornemos estaremos entonces ampliando, comentando, analizando estas y otras noticias. Diario 55, su revista informativa.
estamos cortos de tiempo. Mañana tendremos nosotros al ingeniero Rafael Salazar de EGI. Sí. Empresa Hidroeléctrica Dominicana. Dominicana. Así se llama. Bueno, yo hice la promoción y ni me acuerdo. Caramba, Esta es la empresa las siglas. Esta es la empresa que tiene que ver con todo lo hidráulico, lo que son las presas, los diques de República Dominicana. Correcto, empresas hidroeléctricas dominicanas. Hacerle un llamado a los moradores del Rubio, de la Placeta, de Sabana Iglesia, Jánico, Juncalito, todas esas comunidades que han estado protestando para que mañana a través del WhatsApp ellos puedan hacer sus preguntas. Hace falta mucha información con este tema de la construcción de las hidroeléctricas que se estarían levantando en estos lugares, que no es una iniciativa de este gobierno. Se inició, creo que fue en el gobierno de Leonel, sí. por ahí andaba. Incluso hay un campamento que se levantó y estaba cerrado, próximo a Río Jagua, cuando usted va camino a Juncalito. Y ojalá que ellos puedan ver el programa y hacer las preguntas del lugar, porque hace falta mucha información, que es lo que hemos estado cuestionando muchas veces, la parte comunicativa del gobierno dominicano, que es muy floja, y Santiago es una muestra de todo lo que ha estado aconteciendo. Hubo un encuentro con algunos representantes de medios de comunicación, con el ingeniero Salazar, pero esto no es suficiente. Hay que llegar hasta allá, hasta Los Serranos, para que ellos entiendan y sepan qué es lo que se va a hacer, porque muchas veces también le prometen cosas que culminan la obra y nada de esto se hace. Ojalá que se pueda incluso hasta firmar un documento, un acuerdo, porque indudablemente esta obra la estarán levantando y tiene que haber un consenso, tiene que haber acuerdos entre comunitarios y saber que no van a ser afectados, que sus ríos no van a sufrir, que son balnearios importantes, que muchas comunidades no van a ser trasladadas ni llevadas a lugares donde ellos no quieran. Ahí está pendiente esta tarea, mañana a las 7 en la tertulia del 55. Así es, una comunicación responsable, la que hacemos aquí, que no la hace la Dirección de Prensa, Información del Gobierno, porque yo creo en los proyectos hidráulicos, yo creo en eso, en la presa, y siempre he sentido envidia de Cuba. Cuba tiene 400 presas, aquí no llegamos a 30. Ahora, ¿qué es lo que estoy diciendo? Excluyendo a la gente. Porque ¿cómo es que usted hace un encuentro con la prensa y el programa más importante por mediocridad, por pequeñez, usted lo deja fuera? Entonces, qué bueno que para nosotros poner en contacto y contexto esta obra, la cual ni podemos defender ni podemos criticar porque no la conocemos, porque la pobreza mental y la pequeñez de mucha gente a veces limita y quieren crear grupitos para ellos manejar las cosas. Y no le hacen daño a quien no invitan, porque ¿qué me importa a mí que no me invitan? Yo quiero desarrollo para esas comunidades, desarrollo para mi país. Ahora, la mediocridad de tanta gente, de mucha gente que manejan la información y la prensa, hace daño. Y qué bueno que el ingeniero Salazar haya accedido a estar con nosotros mañana para compartir con la gente de esa área y llevarle informaciones y que ellos nos puedan transmitir y que se haga lo que más le conviene a esa zona y a esa región. Cuando usted se comporta como un pigmeo, no aporta, usted daña. Pero qué bueno, mañana estaremos con el ingeniero Salazar aquí conversando. Nos vamos, hay una amiga que fue desvinculada del Ministerio de Interior y Policía y nos dice que al Ministerio de Interior y Policía que hay muchos empleados que están esperando sus prestaciones. La invitación es la que hacíamos ahorita, revisen ustedes la situación si en verdad ustedes estaban en nóminas o ustedes estaban en contrato, porque quien está por contrato y no es empleado de planta, entonces no acumula prestaciones, que son casos
que me ha tocado trabajar con muchos amigos que han sido desvinculados, y cuando voy a la institución o llamo al funcionario me dice, sí, está registrada esa persona, pero estaba en una nominilla y yo no puedo liquidar a una persona que estaba con contrato. Entonces, lo importante es la comunicación abierta. El presidente ha dicho que somos todos servidores públicos. Abran las oficinas, explíquenle a la gente por qué no se le puede pagar. Mira, no puedo pagarte porque tú eras una persona que estaba por contrato, tú no estabas en planta, mira, no estás en nómina. Pero hablemos con la gente, que es lo que hace falta. Vamos a hablar con la gente. Así que el ministerio, y si tiene algún compromiso con personas que eran empleados de planta, que sí estaban en nómina, entonces hay que pagarle, como dice la ley de servicio público y como dice el Código de Trabajo. Vamos a ir nosotros a la publicidad para entonces, cuando retornemos, hablemos un poco de patria para todos, hoy que necesitamos nosotros más que nada esto, patria para todos, porque hay mucha gente que quieren construir una patria para un grupito de gente que piensan igual como ellos y que un gobierno, un país que ha estado retrocediendo en materia de derechos y de respeto a la dignidad humana. Entonces vamos a hablar con Zapata de esto después de la pausa. No le cambie, ya volvemos.